Bendiciones hoy, domingo 7 de noviembre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Decía, no apaguéis el espíritu. Es que desde el mismo momento en que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro Padre Celestial nos envió, desde ese momento usted y yo recibimos el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y como dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos apagar el Espíritu de Dios. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. O sea, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. En pocas palabras nos está diciendo eso. No apaguen el fuego del Espíritu de Dios. ¿Y cómo usted y yo podemos apagar el fuego de Dios? ¿O cómo apagamos el Espíritu? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Cuando usted, conociendo la voluntad de Dios y no la hace, usted apaga el fuego del Espíritu de Dios, ¿ok? Conociendo la voluntad de Dios y se niega a hacerla, usted está apagando el fuego del Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿ok? Tal vez usted piensa, pero pastora, yo quizás no sabía cómo era la voluntad de Dios. Una cosa es apagar el Espíritu Santo de Dios y otra cosa es contrictar el Espíritu de Dios. Son dos cosas diferentes. Usted contricta el Espíritu de Dios cuando hay pecado no confesado. Cuando usted ha pecado y no lo confiesa, usted está contristando al Espíritu Santo de Dios porque usted no ha reconocido ese pecado. Por eso el salmista lo declara en el Salmo 32, verso 3-4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, contristamos al Espíritu cuando hay pecado no confesado, no reconociendo y pudiendo experimentar tal vez el amor de Dios. Y nos olvidamos de que nuestro Dios conoce todo, sabe todo, ve todo y Él espera de nosotros el arrepentimiento verdadero. Entonces, por eso David, cuando medita en esta palabra y sintió que él había encubrido su pecado y eso le había traído ¿qué? Un dolor al espíritu. O sea, mientras callé sus huesos se envejecieron, ¿ok? En su gemir, en su dolor. Y nos lleva a que tiene que haber un arrepentimiento. O sea, dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, bueno, vamos a ver, el apagar al espíritu es diferente. El apagar al espíritu no se considera como nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Él, a nuestro Padre Celestial, rendir nuestra vida, el sacrificio vivo, pues Él nos ha dado la inspiración. Y dice el libro de Romanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, el estar dispuesto a aceptar la perfecta voluntad de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Así como un niño confía en su padre, nosotros tenemos que confiar y creer en la voluntad de Dios para nosotros, que es la mejor, que es lo que nos conviene. Y usted apaga el Espíritu de Dios cuando usted deja de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor le manda la carta a Tesalonicenses, a ellos, ¿por qué se lo manda? Porque estaba exhortando a los hermanos, porque los hermanos estaban apagando el Espíritu. ¿Y por qué lo estaban apagando? Porque vivían en problemas, en contiendas, en peleas, porque vivían buscando gloria entre ellos, porque vivían buscando quién tenía la razón, y entonces estaban como ahí amonestándose los unos a los otros y estaban pagando mal por mal, estaban viviendo en ese conflicto total. Si usted lee Primera de Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre el Señor y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno apague a otro mal por mal, antes seguid siempre los buenos unos para con otros y para con todos. Está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados imprescindible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también los hará. Porque Pablo estaba exhortando a los hermanos a vivir en paz, a hacer la voluntad de Dios, a tener como sacrificio vivo el hacer la voluntad de Dios. Y los estaba llevando ¿a qué? A que pudieran gozarse, a que pudieran hacer las cosas, mire, en la voluntad de nuestro Padre Celestial con Cristo Jesús, que aprendieran a dar gracias y que no apagaran el espíritu. Ahora, la gasolina del espíritu es la palabra de Dios. Cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted no vive conforme a la palabra, usted no va a tener gasolina en el espíritu. Y por supuesto la va a apagar porque vive más en la carne, vive más peleando, vive más en conflicto, vive más queriendo tener la razón, vive más buscando, no resuelve ningún problema, siempre está en una situación tremenda. Entonces tenemos que aprender a mantenernos en el espíritu. ¿Para qué? Para no apagarlo, porque nuestra actitud apaga el espíritu. Nuestra actitud hace que muchos de nosotros estemos separados de lo que es la presencia de Dios por nuestra actitud, por la manera como actuamos. Dice el libro de Romanos 12:1-2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque Pablo quería llevar al pueblo a que tuviera una mente de Cristo, a que estuviera por encima de cualquier circunstancia, porque ante una situación de pelea, de conflicto, de chisme, de murmuración, estás ahí apagando tu espíritu, ¿ok? Estás apagando el fuego de Dios, estás apagando. Y el remedio bíblico para quienes han apagado el espíritu está en la epístola de Santiago. Santiago 4 nos habla de cómo usted y yo podemos mantener ese fuego del Espíritu Santo de Dios encendido. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios. Y hay mucha gente que vive apagando el Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que vive con conflictos, con contiendas, con peleas, con situación. Dios le manda una tarea y termina peleando con el hermano. Nunca pueden hacer nada, nunca pueden resolver nada. Y en la epístola de Pablo nos habla de cómo nosotros tenemos que mantener nuestro espíritu encendido y no apagarlo. Dice el libro de Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en gozo y nuestra tristeza, ¿ok? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vemos como aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos lleva a que, si nosotros analizamos este contexto, es obvio que aquí se está dirigiendo a los creyentes. ¿Para qué? Para que no apagaran el espíritu que mora en ellos, ¿ok? Para que no apagaran ese Espíritu Santo, porque estaban viviendo más en la carne que en el espíritu. Y por eso nos dice, tienes que combatir, por eso pides mal, por eso haces las cosas que realmente no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la gente no ora, no adora, no busca de Dios, y todo el tiempo está en una contienda, en una pelea. Y el Señor nos llama ¿a qué? A vivir en el espíritu, a orar, a clamar, a gemir, a leer la palabra. Solo podemos experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios cuando ofrecemos a Dios en sacrificio vivo nuestro cuerpo, cuando hacemos su voluntad, cuando usted ora, cuando usted adora, cuando usted clama,
clama. Así que no apague su espíritu. Busque de la oración, de la adoración, de la intercesión. Y pueden tener muchas ocupaciones. Puedes estar ahí ocupada entre tantos hermanos, pero no puedes descuidar tu relación con Dios. No puedes apagar esa relación con Dios por lo que estás haciendo. Y el Espíritu de Dios me decía, no apagues el espíritu. Dile a mi pueblo que no apague el espíritu. Yo quiero orar por ti en esta mañana, porque tal vez los problemas contra hermanos, las circunstancias de la amistad con el mundo, las circunstancias de este mundo te han llevado a apagar el espíritu. Pero hoy es día de mantener esa gasolina encendida, de recargarnos de nuevo, de decir, Padre, te pedimos perdón por todas las veces que hemos apagado el espíritu, que hemos vivido más en la carne que en tu presencia, que hemos estado, Dios mío, Señor, buscando del mundo, Señor, con amistad con el mundo, y seremos enemigos tuyos. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo cielos abiertos. Ayúdanos, Señor, a no apagar nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, Padre de la gloria, a buscarte a ti con denuedo, con pasión, con entrega, con gozo, sabiendo que de ti recibiremos recompensa, en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.